El último tema que vamos a ver, que es el tema de redox, es fácil, pero tiene conceptos básicos que tenemos que tener claros desde el minuto cero, porque si no lo vamos a empezar a liar, ¿vale? Entonces, tengo que tener conceptos súper claros de qué es reducción, qué es oxidación, qué es oxidante, qué es reductor, qué hace un oxidante, qué le ocurre a un oxidante, qué hace un reductor, qué le ocurre a un reductor, porque es como un juego de palabras ahí ambiguo que cuesta un poquito, ¿eh? Cuesta un poquito. Entonces, mi consejo es que los primeros días las definiciones que vayamos a ir viendo que las trabajéis un poco, que no es tan difícil, ya lo veréis. Vamos a hablar primero de lo que es oxidación y lo que es reducción. Es más fácil entender lo que es oxidación porque la oxidación la entendéis, la habéis visto. Habéis visto que se oxida un clavo, ¿sí? Entonces, un proceso de oxidación es el que le pasa a un clavo. Hierro se oxida a óxido de hierro, ¿sí? La reducción es un poco más difícil porque no estamos tan acostumbrados a verlas en el día a día, ¿vale? He metido el título antes de hora, perdón. Perdón, sí, vale, genial. ¿No metéis el título todavía? Que no he dicho lo que es una reacción redox. Ya lo habéis metido, ¿no? Una reacción... No, una línea. Una reacción redox es una reacción donde hay intercambio de electrones y al haber intercambio de electrones se modifican las valencias. Concretamente se modifican los estados de oxidación. Que ya explicaré lo que es un estado de oxidación. ¿Vale? Originalmente se le llamó oxidación a un proceso químico en el que las sustancias se mezclaban con oxígeno. Porque el oxígeno es muy buen oxidante. ¿Vale? Pero no es el único. Entonces, hablando más en general, ahora sí, vamos a ver lo que es la oxidación y lo que es la reducción. La oxidación es un proceso en el que se aumenta el estado de oxidación, es decir, la valencia. ¿Vale? La oxidación es un proceso en el que se aumenta el estado de oxidación, es decir, la valencia. Para acordarnos de lo que es la oxidación es más fácil acordarnos de lo que es la reducción. ¿Por qué? Porque en la reducción, ¿qué le pasa a la valencia? Se reduce. ¿Vale? Se hace más pequeña. Entonces, la reducción es un proceso en el que se reduce. Cuando decimos reduce es disminuye. Sí, un ejemplo. El estado de oxidación, es decir, la valencia. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo que conocéis o que podemos conocer. Lo voy a hacer primero con un solo electrón. Yo tengo catión hierro 2. Ese catión hierro 2 podría transformarse químicamente a hierro 3. ¿Sí? ¿Cambia el estado de oxidación? Sí, es un redox. ¿Hay variación en la valencia? Sí, la valencia aquí es 2, aquí la valencia es 3. Es un redox. ¿Hay intercambio de electrones? Sí, es un redox. ¿Por qué hay intercambio de electrones? Porque en las ecuaciones químicas se tiene que cumplir que el número de átomos a la izquierda y el número de átomos a la derecha sea el mismo, pero también las cargas. ¿Cuántas cargas positivas tengo aquí? 2. ¿Cuántas cargas positivas tengo aquí? 3. ¿Cuál es la carga del lado izquierdo? Más 2. ¿Cuál es la carga del lado derecho? Más 3. Es que en realidad aquí hay un electrón involucrado. Para que 3 positivas y una negativa, 2 positivas. ¿Lo veis? ¿Veis el equilibrio en cargas? ¿Sí? Un proceso de oxidación es un proceso en el que aumenta el estado de oxidación. O también es un proceso en el que se liberan electrones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso se ve? ¿Sí? Un proceso de reducción es un proceso en el que se reduce el estado del estado de oxidación. Es un proceso en el que se necesitan o se recogen o que no se absorban o se capturan electrones. A ver, ponemos un ejemplo de una reducción.
Lo tenemos en la pizarra. Claro, por ejemplo esta. Hierro 3 más un electrón, ¿qué me da? Hierro 2. ¿Sí? Hierro 3 más un electrón, hierro 2. ¿Se va a intercambiar siempre un electrón? No. ¿Cuántos electrones se van a intercambiar? Pues depende. ¿Vale? Dependerá de la valencia. Por ejemplo, más un electrón a la izquierda. Claro, o menos un electrón a la derecha. Pero tiene más sentido ponerlo ahí. ¿Vale? Volvemos al ejemplo que hemos visto antes. Un clavo de hierro, ¿de qué es? Hierro. Hierro. Cuando se oxida, ¿qué forma? No copiéis nada, miradme aquí, por favor. Óxido de hierro. ¿Y el óxido de hierro cómo será? FeO. Valencia del hierro, 3. Valencia del oxígeno, 2. O hierro 2 o hierro 3, no lo sé. Si no considera el oxígeno, ¿qué valencia tiene aquí el hierro? 3, ¿no? Este proceso de hierro a hierro 3 es un proceso de oxidación o de reducción. De oxidación, porque ha aumentado la valencia. Esto es valencia 0, ha pasado a valencia 3. Es un proceso de oxidación. Y este proceso lo conocemos. Hierro metálico se oxida a hierro 3 para hacer el óxido de hierro. O a hierro 2. ¿Sí? ¿Se entiende bien esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que os quedéis hoy? Que la oxidación es un proceso en el que se aumenta la valencia o se aumenta el estado de oxidación y libera electrones. Nada, eso nada, es un ejemplo. Ya pondremos más, no os preocupéis. Oxidación, proceso en el que se aumenta la valencia, se liberan electrones. Reducción, proceso en el que se disminuye la valencia, se reduce la valencia, se absorben o se aceptan electrones. ¿Sí? ¿Esto está claro? Perfecto. No podemos confundir oxidación y reducción con oxidante y reductor. Un oxidante es el que genera una oxidación. Un reductor, voy a poner ahora. Un reductor es el que genera una reducción. ¿Sí? Y aquí es donde viene el lío de palabras. El oxidante oxida a otro mientras que él se reduce. El reductor reduce a otro mientras que él se oxida. ¿Vale? Una cosa es el proceso y otra cosa es el oxidante y el reductor. ¿Vale? Puedo borrar esto de arriba, ¿verdad? Mejor, perfecto, mejor. Entonces tenemos oxidación y reducción. Vamos a hablar ahora de oxidante. Sí. Y reductor. A mí me lo explicaron así y 20 años después no se me ha olvidado. Y no sé si servirá o no. Oxidante mangante, no sé si lo han contado así alguna vez. Oxidante mangante. ¿Qué hace un oxidante? Robar electrones. ¿Vale? Robar electrones. Reductor, dador. Y además todo cuadra, porque un dador de Lewis es aquel que cede un par de electrones para formar un enlace coordinado, ¿no? Una base de Lewis es aquel que cede un par de electrones para formar un reductor. Un dador en redox es aquel que cede electrones. En redox no, porque en redox aceptor es para Lewis. Nadie dice que una cosa este es aceptor y este es dador. Se dice oxidante y reductor. Sí, en realidad están donando y están aceptando. Pero las palabras que se usan en redox son oxidante y reductor. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace un oxidante? Roba electrones. ¿Qué hace él? Oxida a otro mientras él se reduce. Oxida a otro mientras él se reduce. ¿Sí? ¿Qué hace un reductor? Da electrones. ¿Qué hace el reductor? Reduce a otro mientras él se oxida. Buah, 10 minutos, me da tiempo, qué guay. Puedo borrar esto, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo.
Ejemplo. Este proceso, cuando no ponen nada, es como si fuera hierro cero, ¿vale? Hierro de valencia cero. ¿Sí? Este proceso es de oxidación o de reducción. De oxidación. Esto es una oxidación. Porque aumenta valencia. Lo tienes 2 líneas más arriba. Oxidación. Aumenta la valencia. Por lo tanto, oxidación. ¿Este qué hace? ¿Se oxida o se reduce? ¿Él qué hace? ¿Qué le pasa? Él se oxida. Él se oxida. Aumenta su valencia. ¿Sí? Él se oxida. Por lo tanto, si él se oxida, ¿él qué es? Reductor. Él es un reductor. ¿Sí? Él es un reductor. Porque aumenta su valencia. En un proceso de oxidación, él se oxida. Por lo tanto, él es reductor. Porque se oxida. Si es reductor, reducirá otro mientras él se oxida. ¿Sí? ¿Se entiende esto bien? Perfecto. Él es el reductor. Planteo otra reacción. Para poner el mismo ejemplo que tenemos ahí. Espera. ¿Cuál? ¿Este? Sí, pero es que este es el producto. Déjame un segundo. Planteo esta otra reacción. Cloro 2 más 2 electrones para dar 2 de cloro menos. ¿Qué valencia tiene el cloro aquí? Cuando no pone nada, 0. La valencia pasa de ser 0 a ser menos 1. Entonces, esta valencia sube o baja. Baja. Por lo tanto, este proceso es un proceso de reducción. Esto es una reducción. Además, en la línea anterior hemos dicho que en una oxidación se liberan electrones y en una reducción se aceptan electrones. ¿Sí? Si él sufre una reducción, ¿él qué es? Oxidante. ¿Sí? El cloro es un oxidante. ¿Vale? Si sumo ambas, tengo que el hierro, cuando se junte con el cloro, va a dar ¿qué? Cloro de hierro. Aquí hay un par de cositas que tenemos que pulir, ¿vale? ¿Cuántos electrones se intercambian aquí? 2. ¿Cuántos electrones Uy. Sí, está bien, perfecto. ¿Cuántos electrones se intercambian aquí? 2, que pensaba que había puesto solo la reacción 1 aquí, pero no, lo he puesto bien, Entonces, un hierro más 2 cloros da cloro de hierro. Cloro de hierro 2, ¿sí? ¿El hierro qué es? El reductor. Este es el reductor. ¿El cloro qué es? El oxidante. ¿El hierro qué sufre? Una oxidación. ¿El cloro qué sufre? Una reducción. Y este es el juego de palabras que hay que trabajarlo un montón. En la valencia del reductor, ¿aumenta o disminuye? Aumenta, porque sufre una oxidación. La valencia del oxidante, ¿aumenta o disminuye? Disminuye, porque sufre una reducción. El oxidante se reduce y esta especie es la reducida. Entonces este es el oxidante y este sería el reductor si se enfrentaran al revés. Este es el reductor y este sería el oxidante si se enfrentaran al revés. Pero como no se enfrentan al revés, que se enfrentan estos dos, este es el reductor, este es el oxidante. ¿Qué valencia tiene aquí el hierro? 0. ¿Qué valencia tiene aquí el hierro? 2, 2, 2. ¿Qué valencia tiene aquí el cloro? 0. ¿Qué valencia tiene aquí el cloro? Menos 1. Ahí le he borrado. Una reacción redox es una reacción donde se involucran especies que cambian de estado de oxidación o que cambian de valencia. ¿Se entiende? Este proceso es un proceso redox. Redox viene de reducción-oxidación. ¿Sí? Yo aquí muy rápido os he dicho qué valencia tiene, porque el próximo día pondremos las reglas de cómo se sabe qué valencia tiene este, cómo se sabe qué valencia tiene este, cómo se sabe qué valencia tiene este. Es fácil. Las sustancias elementales que están o bien solas o bien combinadas consigo mismas, como son sustancias que aparecen en la naturaleza, que son las más estables, valencia 0. Como si no tuvieran valencia. ¿El hierro
Sí, pero que lo veremos el próximo día. Sí. Cuando tengo sustancias iónicas, que como es el caso, la valencia coincide con la carga que habría si esto se disolviera. Si esto se disolviera, ¿qué carga tendría el hierro? +2. ¿Qué carga tendría el cloro? -1. Una sustancia iónica, ¿no? Cationes y aniones. Entonces, cuando tengo una sustancia iónica, cationes y aniones coinciden con su carga. Coinciden con su valencia, perdón. Si aumenta, oxidación. Si disminuye, reducción. Si él se oxida, es un reductor. Si se reduce, es un oxidante. Y ahí... Sí, juego de palabras.